Georgi Konstantinovich Zhukov nació el 1 de diciembre de 1896 en el pequeño pueblo de Strelkovka, a unos 150 kilómetros al sur de Moscú. Su familia era campesina, pobre y trabajadora. Su infancia estuvo marcada por la dureza del campo ruso, el frío, el hambre y las jornadas agotadoras. Desde muy joven, Zhukov aprendió el valor de la disciplina, la resistencia y el deber, cualidades que más tarde definirían su carácter militar. En 1915, en plena Primera Guerra Mundial, fue reclutado por el ejército imperial ruso. Sirvió como suboficial en una unidad de caballería, destacándose rápidamente por su valentía y eficacia en combate. Fue condecorado con 2 cruces de San Jorge, una distinción rara para soldados rasos, pero sus heridas también le dejaron cicatrices físicas y mentales que arrastraría toda su vida. Tras la Revolución de Octubre en 1917, Zhukov se unió al recién formado Ejército Rojo. En medio del caos de la Guerra Civil rusa, luchó contra los blancos, zaristas y las fuerzas extranjeras que invadieron el país. Fue entonces cuando comenzó su ascenso real. En una Unión Soviética en plena transformación, Zhukov mostró una combinación letal de agresividad táctica, energía organizativa y una fe inquebrantable en la victoria. Durante la década de 1920, Zhukov estudió en la Academia Militar Frunze, donde absorbió las doctrinas del nuevo pensamiento militar soviético. Fue un alumno aplicado, aunque no teórico. No era un pensador brillante, pero sí un ejecutor implacable. Su obsesión con el orden, la disciplina y la eficacia lo hacían ideal para tareas de comando. No buscaba agradar, buscaba ganar. Su primer gran momento llegó en 1939, en el lejano Oriente. En la frontera entre Mongolia y Manchukuo, estado títere de Japón, estalló un conflicto con las fuerzas japonesas. Zhukov fue nombrado comandante del Frente del Lejano Oriente y se le encargó resolver lo que parecía un choque menor. Pero lo que hizo fue mucho más. En la batalla de Khalkhin Gol, entre mayo y septiembre de 1939, Zhukov demostró por primera vez su genio operacional. Con una fuerza combinada de infantería, tanques y aviación, cercó completamente al sexto ejército japonés en una maniobra de pinza magistral. Fue la primera vez que una potencia derrotaba categóricamente al ejército imperial japonés en tierra firme. El éxito fue rotundo. Japón quedó tan impactado que cambió su política estratégica y decidió mirar al Pacífico y no hacia Siberia. Para Stalin, Zhukov se convirtió en un nombre digno de recordar. Había nacido una nueva estrella en el firmamento militar soviético. Y apenas estaba comenzando. Sin embargo, los años venideros lo empujarían al centro del mayor conflicto de la historia humana. La Segunda Guerra Mundial se acercaba, y con ella, la oportunidad de que Zhukov demostrara que no solo podía ganar batallas, sino decidir el destino de naciones enteras. Cuando Hitler lanzó la Operación Barbarroja el 22 de junio de 1941, la Unión Soviética fue tomada por sorpresa. Millones de soldados alemanes cruzaron la frontera, apoyados por divisiones Panzer y bombardeos aéreos coordinados. En pocas semanas, las fuerzas soviéticas se derrumbaban por todos los frentes. Stalin estaba paralizado, y el caos reinaba en el alto mando. En ese escenario crítico, Georgi Zhukov fue llamado a Moscú. En septiembre de 1941, asumió el mando del Frente Occidental. Ya había demostrado su valor militar en Khalkhin Gol, pero esto era distinto. Ahora estaba ante el ejército más poderoso del mundo. La situación era desesperada. Los alemanes avanzaban hacia Moscú. Las fuerzas soviéticas estaban desorganizadas y mal equipadas. Pero Zhukov no era un hombre de lamentos. Lo primero que hizo fue reorganizar las líneas, instaurar una disciplina férrea y ejecutar a los que abandonaban sus puestos. Aplicó tácticas defensivas implacables y movilizó a toda la ciudad para cavar trincheras alrededor de la capital. El invierno de 1941 jugó a su favor. Las tropas alemanas, mal preparadas para el frío extremo, comenzaron a sufrir. Zhukov aprovechó la oportunidad. El 5 de diciembre de 1941, lanzó una contraofensiva masiva alrededor de Moscú. Utilizó tropas siberianas recién llegadas del este, entrenadas en combate invernal, y empujó a los alemanes a más de 100 kilómetros de la capital. Fue la primera gran derrota del Tercer Reich en la guerra. Este triunfo convirtió a Zhukov en una figura mítica. Fue el salvador de Moscú, el general que había demostrado que el ejército nazi podía ser detenido. A partir de entonces, Stalin ya no lo mantendría en reserva. Zhukov era el hombre de confianza para las situaciones imposibles. En 1942, cuando Leningrado llevaba ya más de 6 meses bajo asedio, Stalin envió a Zhukov al norte.
La ciudad, símbolo histórico de la Rusia imperial, resistía con heroísmo, pero estaba al borde del colapso. La población moría de hambre. Los suministros eran escasos y el enemigo tenía cercado todo el perímetro. Zhúkov aplicó una estrategia brutal pero efectiva. Organizó convoys sobre el lago Ladoga congelado, conocido como la carretera de la vida, para alimentar a la ciudad. Al mismo tiempo, reforzó las defensas y preparó ataques de distracción para aliviar la presión alemana. Aunque no logró romper completamente el cerco, logró estabilizar el frente y dar un respiro vital a Leningrado. Su capacidad para mantener la línea, incluso sin lograr victorias decisivas, fue clave para la resistencia soviética. Mientras tanto, en el sur, Hitler preparaba su mayor ofensiva del año, el avance hacia el Volga y los campos petroleros del Cáucaso. Su objetivo era la ciudad de Stalingrado. Y aunque Zhúkov no comandaría directamente esa batalla, sería él quien diseñaría la operación que cambiaría el curso de la guerra. Pero esa historia es del siguiente capítulo. Porque hasta ahora, Zhúkov había defendido, había resistido. Pero pronto, sería el momento de atacar. Y su golpe sería devastador. A finales de 1942, el mundo observaba con ansiedad el destino de la ciudad que llevaba el nombre del líder soviético, Stalingrado. Hitler había lanzado una ofensiva desesperada para tomar el Volga y capturar los campos petroleros del Cáucaso. La lucha por la ciudad se convirtió en una batalla infernal, casa por casa, ruina por ruina, entre los soldados del Eje y el Ejército Rojo. Pero mientras los combates estallaban dentro de Stalingrado, Georgi Zhúkov, desde el cuartel general en Moscú, preparaba algo más grande. Una trampa. Una venganza. Una operación sin precedentes que cambiaría el rumbo de la guerra. La llamó Operación Urano. El plan era audaz. Mientras los alemanes se concentraban en el centro urbano de Stalingrado, Zhúkov planificó dos ataques simultáneos en los flancos, donde se encontraban tropas rumanas, italianas y húngaras, mucho menos preparadas que las divisiones Panzer alemanas. El 19 de noviembre de 1942, más de 1 millón de soldados soviéticos iniciaron el asalto. La ofensiva fue un golpe demoledor. Las líneas del eje colapsaron en cuestión de días. Hitler ordenó resistir hasta el final. Paulus obedeció, esperando un rescate que jamás llegó. Zhúkov, sin piedad, ordenó el aniquilamiento sistemático de los alemanes cercados. Durante semanas, los soviéticos bombardearon sin cesar las posiciones enemigas. Los alemanes morían de frío, hambre y desesperación. El 2 de febrero de 1943, Paulus se rindió. Había sido ascendido a mariscal por Hitler para que no se entregara, pero lo hizo. Fue la primera vez que un mariscal alemán era capturado vivo. Zhúkov no solo había ganado una batalla, había roto la espina dorsal del ejército nazi en el este. La victoria en Stalingrado fue un punto de inflexión histórico. En Berlín, el mito de la invencibilidad alemana se desmoronó. En Londres y Washington, se encendió la esperanza. Y en Moscú, Stalin supo que Zhúkov era insustituible. Pero el mariscal no descansó. Apenas unas semanas después, dirigió una nueva ofensiva al norte, en la región de Kursk, donde los alemanes intentaban recuperar la iniciativa. Allí, Zhúkov planificó una gigantesca defensa en profundidad, con miles de minas, trincheras y reservas móviles. El resultado fue la Batalla de Kursk, en julio de 1943, la mayor batalla de tanques de la historia. Zhúkov logró frenar el avance alemán y luego lanzó otra contraofensiva aplastante. El Reich ya no podía recuperarse. Cada batalla era más difícil para los nazis. Cada avance soviético, más profundo. Y detrás de muchas de esas operaciones, estaba la firma del mariscal Zhúkov. Ahora, con la Wehrmacht en retirada, el camino hacia Europa del Este estaba abierto. Pero las victorias del campo de batalla traerían consigo nuevas tensiones dentro del Kremlin. Porque si Zhúkov crecía como héroe nacional, Stalin no iba a permitir que nadie lo eclipsara. A comienzos de 1944, las tornas de la guerra habían cambiado por completo. Ya no eran los alemanes quienes avanzaban, sino el Ejército Rojo. El mundo entero había presenciado la transformación de la máquina militar soviética, y en el centro de esa transformación estaba el mariscal Georgi Zhúkov. Zhúkov fue designado como uno de los principales arquitectos de la gran ofensiva del Este. A partir del verano de 1944, comandó operaciones a lo largo del vasto frente oriental, desde Bielorrusia hasta Polonia. En junio, lanzó una de las más demoledoras campañas del conflicto, la Operación Bagration. Bagration fue una lección de guerra total. En tan solo 2 meses, el Ejército Rojo destruyó completamente al grupo de ejércitos centro alemán.
Más de 400.000 soldados del eje fueron muertos, heridos o capturados. La Wehrmacht colapsó en el este. Minsk, Vilna y Brest fueron liberadas. El Ejército Rojo se encontraba, ahora, a las puertas de Europa Central. Y sin embargo, Zhukov no se detuvo. Cruzó Polonia con fuerza arrasadora. En enero de 1945, dirigió la ofensiva del Vístula-Oder, una embestida que recorrió cientos de kilómetros en semanas. Las tropas soviéticas liberaron Varsovia, aplastaron la resistencia alemana y llegaron hasta el río Oder, a solo 70 kilómetros de Berlín. Era el momento final. Stalin le encargó a Zhukov la conquista de la capital del Tercer Reich. El 16 de abril de 1945, comenzó la batalla de Berlín. Más de 2 millones de soldados soviéticos fueron lanzados al asalto. Junto a Zhukov, al norte, avanzaba el mariscal Konev desde el sur. Pero era Zhukov quien debía entrar primero. El ataque al río Seelow, en la última línea de defensa alemana, fue feroz. Cientos de miles de proyectiles cayeron sobre las posiciones enemigas en un solo día. Las colinas estaban fortificadas, y las bajas fueron enormes. Pero Zhukov siguió empujando. Tras atravesar Seelow, sus tropas entraron a Berlín el 21 de abril. Allí comenzó el asedio final, una lucha encarnizada calle por calle, con francotiradores, barricadas y desesperación. El 30 de abril, mientras los soviéticos alcanzaban el centro de la ciudad, Adolf Hitler se suicidó en su búnker subterráneo. El 2 de mayo, Berlín se rindió oficialmente. Y 2 días después, las tropas soviéticas izaron la bandera roja sobre el Reichstag, símbolo de la victoria absoluta. Fue Zhukov, personalmente, quien aceptó la capitulación alemana en Karlshorst el 8 de mayo de 1945. Allí, en presencia de representantes estadounidenses, británicos y franceses, firmó el documento que selló el fin de la guerra en Europa. Pero la gloria tiene precio. Mientras el mundo aclamaba a Zhukov como el gran vencedor, dentro del Kremlin, Stalin comenzaba a sentir celos. La popularidad de su general era inmensa. La tropa lo adoraba. El pueblo lo veía como un héroe invencible. Y eso, para Stalin, era peligroso. Así, a pesar de todo lo que había hecho por la Unión Soviética, Zhukov fue apartado discretamente de su posición. Fue enviado a un puesto administrativo menor, lejos del foco público. Había ganado la guerra, pero había perdido el favor del dictador. Sin embargo, la historia aún no había terminado. Porque Zhukov, aunque silenciado, no sería olvidado. Y en los años de posguerra, volvería a tener un papel clave en los vaivenes del poder soviético. La victoria en Berlín no trajo gloria duradera para Georgi Zhukov. A pesar de haber sido el arquitecto militar del triunfo soviético, apenas terminó la guerra, Stalin lo apartó del centro del poder. La desconfianza del dictador era total. No podía permitir que un general se convirtiera en un héroe más grande que él mismo. En 1946, Zhukov fue destituido como comandante en jefe del grupo de fuerzas soviéticas en Alemania y enviado a un puesto secundario en la región de Odesa. Allí, sin acceso al círculo de Moscú, vivió años de semi-exilio político. La purga no fue física, como en tiempos anteriores, pero sí simbólica. Zhukov, el vencedor del nazismo, fue reducido a un simple administrador militar. Sin embargo, el destino le daría una segunda oportunidad. En 1953, tras la muerte de Stalin, se abrió un nuevo capítulo en la historia soviética. El régimen ya no era monolítico. Los líderes luchaban por el control del partido y del país. Entre ellos, Nikita Khrushchev emergía como figura clave y supo que Zhukov podía ser un aliado poderoso. Ese mismo año, Zhukov fue llamado a Moscú. Y no solo volvió, fue nombrado viceministro de Defensa. Poco después, participó activamente en la operación para arrestar y ejecutar a Lavrenti Beria, el temido jefe de la policía secreta. Fue un movimiento audaz. Beria era el símbolo de la represión stalinista. Zhukov, al ayudar a eliminarlo, se posicionó como defensor de la nueva era. En 1955, fue ascendido nuevamente, ministro de Defensa de la Unión Soviética. Desde ese puesto, trabajó por modernizar el ejército, aumentar la profesionalización de las tropas y reducir la dependencia del terror como instrumento de control militar. Era el regreso del mariscal, ahora como hombre de Estado. Pero el equilibrio con Khrushchev duraría poco. En 1957, tras una serie de desacuerdos, fue nuevamente apartado del poder. Sus reformas molestaban a los sectores más conservadores del partido, y su carácter directo e independiente no ayudaba. Fue destituido sin ceremonia, esta vez para siempre. A partir de entonces, Zhukov vivió una vida discreta.
Escribió sus memorias, aunque fuertemente editadas por la censura soviética. Se convirtió en una figura casi mitológica, respetado por el pueblo pero políticamente marginado. Los veteranos lo veneraban, y en el día de la victoria, miles coreaban su nombre, aunque el régimen evitaba mencionarlo demasiado. Murió el 18 de junio de 1974, en Moscú, a los 77 años. Fue enterrado con honores militares cerca del Kremlin, junto a otros grandes nombres de la historia soviética. Su legado quedó grabado no solo en estatuas o desfiles, sino en el destino mismo de Europa. Georgi Zhukov fue un soldado, un comandante, un político y, sobre todo, un símbolo de resistencia y victoria. En los momentos más oscuros, cuando la Unión Soviética estuvo al borde del colapso, fue su genio militar el que la mantuvo en pie. Y cuando llegó la hora de asestar el golpe final al fascismo, fue su martillo el que cayó sobre Berlín. Hoy, su figura sigue despertando admiración y controversia. Pero nadie puede negar esto: sin Zhukov, el siglo XX habría sido distinto. Su nombre está escrito en la historia, con sangre, con acero y con gloria.